Cuando nosotros conocemos ya la forma de la célula y el número de hilera, podemos nombrar el epitelio. Por ejemplo, este epitelio está formado por células aplanadas y tiene una sola hilera de célula, por lo que decimos que es un epitelio plano simple. Aquí vemos su membrana o lámina basal y su tejido conectivo subyacente, que también se llama lámina propia o corion. Aquí vemos un corte real de epitelio. El epitelio plano simple, como vemos aquí, está aquí arriba. Esto que está aquí abajo es el tejido conectivo subyacente. Aquí iría, aunque no se ve muy bien, la membrana o lámina basal. Como dijimos, no podemos ver bien los contornos de las células, dónde termina y dónde empieza, pero viendo la forma de los núcleos podemos determinar la forma de la célula. Estos núcleos se ven aplanados, por lo que corresponden a células planas, y vemos una sola hilera de células, es decir, que es un epitelio plano simple. Aquí tenemos células del tejido conectivo subyacente y aquí vemos algo muy importante que son los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo subyacente. Vemos aquí los eritrocitos y, como dijimos, la sustancia alimenticia y el oxígeno difunde a través del tejido conectivo hacia las células epiteliales. Aquí vemos un corte visto desde arriba. Las células aquí se ven como escamas, por eso el epitelio plano también se le llama epitelio escamoso y también epitelio pavimentoso. El epitelio que vemos aquí, como lo vemos de arriba, no podemos ver su núcleo redondo porque el núcleo se ve aplanado si lo vemos de lado. El epitelio plano simple lo encontramos en superficies donde se necesita una lámina muy delgada, por ejemplo, en los alveolos pulmonares, que es donde se hace el intercambio gaseoso. Se encuentra también en el asa de Henle del riñón, en la cápsula de Bowman, también del riñón, se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y en ese lugar específico se llama endotelio. También se encuentra dentro de los vasos linfáticos, donde recibe el mismo nombre de endotelio. Se encuentra en las serosas. Como sabemos, las serosas del cuerpo son la pleura, el pericardio y el peritoneo. Esas serosas están revestidas de un epitelio plano simple. Como están en ese lugar, se llama mesotelio por estar en esa localización. También se encuentra en el oído interno y en el oído medio. Aquí tenemos una hilera o estrato de células y las células son cúbicas, por lo que el nombre del epitelio es epitelio cúbico simple. Como habíamos dicho, las células cúbicas tienen un núcleo redondo y lo tienen en el centro. Estas células, al ser cúbica y estar muy unida una de otra, toma la forma poligonal, por lo que a las células cúbicas también se le llama célula poligonal. Aquí tenemos un corte real de epitelios. Aquí yo veo que tengo una hilera de células. Esas células son cúbicas, entonces ese es un epitelio cúbico simple. Aquí tengo otra hilera de células, que es otro epitelio cúbico simple. Estos son túbulos renales que están revestidos por epitelio. Este túbulo está cortado longitudinalmente y esta es la luz del túbulo. Este está cortado transversalmente. Aquí también tengo otro túbulo, otro y otro. Esta es la luz del túbulo y esta otra y esta otra. Como dijimos, las células cúbicas tienen su núcleo redondo. Aquí vemos el núcleo de estas células que son redondos. Aunque no podemos ver con mucha precisión algunos bordes de la célula, pero ya con el simple hecho de ver los núcleos redondos, ya podemos asegurar que son células cúbicas. Aquí está la membrana o lámina basal. Aquí está la luz, por lo que este es el borde apical.
Este es el borde lateral de la célula. Aquí también tenemos lo mismo. No puedo ver bien el contorno de la célula, pero el núcleo me asegura que es una célula cúbica. Aquí vemos con más claridad esto que está aquí, este borde que está aquí, es la membrana basal. Entonces esta es la célula. Aquí vemos bien donde se delimita una con su núcleo. Tenemos el borde basal, borde apical y borde lateral. Como dijimos, esta es la luz del túbulo. Aquí tenemos otro túbulo con lo mismo. Esta sería la membrana basal del túbulo, y todo esto que está aquí alrededor de un túbulo y otro es el tejido conectivo subyacente. Aquí tenemos otro corte que ilustra lo mismo. Estos son los túbulos que están tapizados por un epitelio. Este epitelio, como vemos los núcleos que son redondos, podemos asegurar que es un epitelio cúbico y hay una sola hilera de célula, por lo que es un epitelio cúbico simple. Esto que se ve de color intenso es la membrana basal. Esto que está aquí es el borde apical, porque es el borde que da hacia la luz del túbulo, igual que aquí, igual que aquí. Todo esto que rodea los túbulos es el tejido conectivo subyacente. El epitelio cúbico simple lo encontramos en los túbulos renales, como vemos en estos cortes, son de túbulos renales. También lo encontramos en los conductos de muchas glándulas y en la superficie de los ovarios, revistiendo los ovarios, donde se le llama epitelio germinativo. Aquí tenemos un epitelio formado por una hilera o estrato de células, y sus células son cilíndricas, por lo que el nombre de este epitelio es epitelio cilíndrico simple. Las células cilíndricas son semejantes a columnas, por lo que se le llaman células columnares. También el epitelio cilíndrico se le llama epitelio columnar. Como vimos cuando estábamos describiendo las células epiteliales, las células cilíndricas tienen un núcleo ovoide que está hacia la base, es decir, está más cercano del borde basal de la célula. El epitelio cilíndrico simple también puede mostrar especialidades de la membrana superficial de las células. Estas especialidades ya las describimos con detalles cuando hablamos de la célula en los videos anteriores a este. Estas especializaciones que pueden mostrar las células cilíndricas son las microvellosidades, que, como sabemos, forman la chapa estriada, el borde estriado o el ribete en cepillo. Estas microvellosidades son especiales para la absorción. Tenemos los cilios, que son a manera de vellos o pestañas, son un poco más largos que las microvellosidades y más gruesos. Además, son menos abundantes. La función de los cilios es barrer la sustancia que está en la superficie, o sea, el movimiento. Los cilios son móviles. Y los estereocilios. Los estereocilios son prolongaciones más largas, delgadas, inmóviles y que se pueden ramificar. Estos estereocilios también sirven para la absorción, aunque no absorben tanto como las microvellosidades. En este caso, sería un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada o con borde en cepillo o con microvellosidades. En esta porción sería un epitelio cilíndrico simple ciliado, y en esta porción sería epitelio cilíndrico simple con estereocilios. También en esta porción tenemos un epitelio cilíndrico simple, porque no tiene ninguna de estas especializaciones, por lo que solamente se le llama epitelio cilíndrico simple. Aquí vemos dos cortes de epitelio cilíndrico simple o epitelio columnar simple. Como vemos aquí, el contorno de la célula
nos dice que es una célula cilíndrica o columnar. Sus núcleos son ovoides y están más cerca de la base de la célula. Aquí está la membrana basal. Este es el tejido conectivo subyacente. Esto es la luz del órgano y este es el borde apical de las células. Aquí tenemos otro corte. De aquí hasta aquí van las células. Esta es la membrana basal que se repliega por este lado también. Esto es el tejido conectivo subyacente. Aquí vemos un vaso sanguíneo muy grande y ese vaso sanguíneo contiene los eritrocitos, que son los que traen el oxígeno. Las células van desde aquí hasta aquí. Este es el borde apical, este es el borde basal. Estos son los núcleos que, como sabemos, son basófilos y por eso se ven más oscuros. La célula o el citoplasma de la célula es acidófilo y por eso se tiñe de rosado. En esta lámina vemos dos cortes del epitelio cilíndrico simple con chapa estriada o con borde estriado y células caliciforme. Como vemos, las células son cilíndricas, llegan desde aquí hasta aquí y son células columnares. Aquí vemos el borde estriado que, como sabemos, está formado por las microvellosidades. Se le llama también chapa estriada o borde en cepillo. En este epitelio también se pueden apreciar células caliciformes, como vemos aquí. Son células que se ven claras cuando se tiñen con hematocilina eosina, ya que están llenas de moco y el moco no se tiñe con la hematocilina eosina. Aquí vemos con más claridad las células caliciformes. Como vemos aquí, son células en forma de copa. Y copa también es cáliz, o el nombre de la copa es cáliz, y por eso se llaman células caliciformes. Todo esto que está aquí dentro son gránulos de moco, porque las células caliciformes son productoras de moco. Entonces el epitelio se llama epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Ese epitelio se encuentra en el intestino, tanto en el grueso como en el delgado. Una cosa importante que vemos aquí y es que aunque es un epitelio cilíndrico simple, los núcleos se ven como en el centro y se ven un poco redondos. Lo que pasa es que a veces el corte no es tan longitudinal y se corta un poco oblicuo a la célula. Entonces, a la altura del núcleo, donde el corte alcanza el núcleo, no logra alcanzarlo totalmente en toda su longitud y por eso vemos a veces que no corresponde con lo que deberíamos ver. Pero aquí, como vemos, son células cilíndricas y los núcleos son ovalados. El epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes es un epitelio especializado en la absorción. Todo lo que ingerimos se absorbe en el intestino a través de este epitelio. Las microvellosidades son para absorber y las células caliciformes son para producir moco que va hacia la luz para formar una película de moco, y este moco protege la mucosa o el epitelio del jugo gástrico y de todas las enzimas digestivas. Este esquema muestra un epitelio que está formado por diferentes tipos de células. Tenemos células altas o células cilíndricas, tenemos células bajas o basales y tenemos células caliciformes. Todas las células hacen contacto con la membrana o lámina basal, pero como son células de diferentes tamaños, sus núcleos van a estar a diferentes niveles en el epitelio. Esto da como resultado que cuando lo miramos vemos como varios estratos de células, pero en realidad es un epitelio simple, ya que, como dijimos, todas sus células hacen contacto con la membrana basal. Por eso este epitelio es llamado epitelio pseudoestratificado, es decir, da la apariencia de estratificado, pero es un epitelio simple. Este epitelio también posee cilios y
posee células caliciformes, como dijimos. Entonces su nombre completo es epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Este epitelio se encuentra en las vías respiratorias, por lo que también se le llama epitelio respiratorio. Aquí vemos la célula caliciforme, como se ve bien, la forma de copa o de cáliz. Este borde apical o su citoplasma apical está lleno de gotitas de moco que van a ser expulsados hacia la superficie. Ese moco forma una película que sirve para atrapar las partículas y el polvo que viene en el aire que respiramos. Luego que el moco atrapa ese polvo, los cilios se encargan de barrer ese moco, subiéndolo a través de los bronquios, la tráquea, la faringe, y a partir de ahí podemos deglutirlo o expectorarlo. Aquí tenemos dos cortes reales del epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Aquí vemos los núcleos de las células basales. Vemos los núcleos de las células cilíndricas, que son más altas, y aquí podemos ver las células caliciformes. Están llenas de gránulo de moco. Aquí vemos los cilios. Entonces el epitelio es epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Aquí vemos lo mismo, vemos aquí la membrana o lámina basal, y esta parte de aquí hasta aquí es el epitelio. Aquí estarían los núcleos de las células basales, los núcleos de las células que son más altas, y estas son las células caliciformes, que se pueden ver más claras. También tenemos aquí otro epitelio que es pseudoestratificado, pero este va a tener estereocilios, que como dijimos son prolongaciones más largas, más delgadas, que son inmóviles y que se pueden ramificar. Este epitelio pseudoestratificado con estereocilios lo encontramos en las vías excretoras del aparato reproductor masculino. Este corte pertenece específicamente al epidídimo. El epitelio pseudoestratificado con estereocilios se va a caracterizar también porque sus células terminan todas, o sea, las células que llegan al borde apical a la luz terminan todas a un mismo nivel, lo que da la sensación como que han sido cortadas deliberadamente. Aquí tenemos las células basales, o sea, los núcleos de las células basales. Aquí tenemos otros núcleos de células cilíndricas más altas. Esta es la membrana o lámina basal. Aquí tenemos lo mismo, membrana basal. Aquí tenemos el borde apical de este epitelio, y este es el tejido conectivo subyacente. El epitelio pseudoestratificado también lo encontramos en los conductos mayores de muchas glándulas, aunque en estos lugares no poseen estereocilios.